Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un tutorial de electrónica. En el día de hoy veremos un amplificador de potencia para audio, es decir, un amplificador de audio de 8 vatios, que es nuestro diseño. Básicamente les explicaré el circuito que está aquí montado. Cabe resaltar que tenemos un PDF con todo el proyecto desarrollado desde ceros que perfectamente pueden descargar. El link estará en la descripción de nuestro video. Este proyecto es realizado por dos estudiantes de Ingeniería Electrónica, Natalia Jiménez, mi compañera, y yo, Joan Sebastián Joaquí. Bien, este es el PDF en donde pueden encontrar el proyecto completo, explicación de la teoría y del paso a paso del circuito. Aquí encontramos, una vez ya realizados los cálculos, les voy a explicar la importancia y cada etapa del circuito. Inicialmente encontramos en la etapa inicial, es decir, esta, un emisor común acoplado capacitivamente por este condensador frente a una segunda etapa que para nuestro caso utilizamos un amplificador AB. ¿Por qué utilizamos el amplificador AB? Sencillamente por dos razones. Primero, si se polariza bien y los transistores están en su punto Q, nos produce una muy buena ganancia y la señal de salida es muy parecida a la de entrada, que es lo que queremos, que nuestro sonido no se distorsione. Por eso utilizamos un amplificador AB, básicamente. El amplificador AB consta de espejos de corriente y de romper la señal en dos partes, cosa que ya va a explicar mi compañera Natalia con mayor detenimiento. Ok, para este circuito debemos iniciar su diseño de derecha a izquierda. Entonces iniciamos desde aquí, desde donde están las fuentes de 20 voltios, que son nuestras fuentes de alimentación, hasta aquí, que va a ser nuestra salida, nuestra entrada, que puede ser básicamente un celular, un pequeño computador, lo que ustedes prefieran. Bien, les decía, la primera etapa consta de un emisor común que se acopla capacitivamente a nuestra segunda etapa. Es decir, esta etapa es independiente de nuestra segunda etapa gracias a este condensador, por lo cual podemos analizar esta etapa, la segunda, en nuestro amplificador tipo AB, sin necesidad de tener en cuenta las cargas y cosas así de nuestra primera etapa, lo cual facilita mucho los cálculos. Bien, empecemos. Sabemos que nuestro amplificador AB requiere espejos de corriente para garantizarme una corriente que permita que mi punto Q no se corra en estos transistores, ya que, como vamos a ver, cualquier leve cambio, en especial en la resistencia 6 o 7, me determina la potencia de salida y también el nivel de distorsión. Entonces, estos tres transistores están en paralelo a estos tres diodos. ¿Por qué? Se sabe que el espejo de corriente son dos diodos en paralelo. Entonces, este diodo correspondería a este diodo correspondería a este transistor y este diodo correspondería a este transistor. ¿Por qué la resistencia R9 y R11 de 0,47 ohmios? Cabe resaltar que al fluir por aquí corrientes superiores a 1 amperio, estas resistencias son de potencia. Teniendo eso claro, al tener resistencias pequeñas pero de potencia, estas resistencias lo que me dan es estabilidad térmica para que mis transistores de potencia no cambien. Perfecto, una vez aclarado eso, vamos a analizar que nuestros transistores 2N2222 tienen un beta aproximado de 100. Nuestros transistores, vamos aquí en Multisim, le damos aquí, efectivamente, yo les cambié el beta a un beta de 100 para que sean 2N2222A, que es el promedio, trabajando a una IC de 10 miliamperios, que es lo que trabajamos en esta primera etapa. Y este, que es un transistor de potencia, es el 2N3055A, tiene un beta progresivo de 20. Recordemos que los transistores de potencia oscilan entre 20, 50 máximo como un beta. Ok, teniendo eso claro, tenemos que hay un buen espejo de corriente aquí. 3 diodos, 3 transistores. Colocamos esta R8 para estabilidad. Entonces, nuestra etapa B cuenta con un gran espejo de corriente
que sería este, y nuestra resistencia R7 será un potenciómetro, ya que la resistencia R7 es la que me regula, por así decirlo, la potencia de salida. Esta, para nuestro bafle en este caso, se me olvidaba decirlo, se encuentra ubicado acá en nuestra resistencia de 8 ohmios, que es la resistencia típica de un bafle. Esta nos va a regular la potencia que entrega y su nivel de distorsión, es decir, desde aquí vamos a regular el nivel de amplificación. Los condensadores de acá, una vez se cargan, básicamente me dan un nivel para que el transistor no suba ni baje abruptamente. Ok, listo, una vez teniendo esto claro, pasamos a este transistor. Sabemos que nuestra primera etapa es un emisor común y nos da una ganancia. Nuestra segunda etapa se puede decir que también es un emisor común inicialmente, ya que esta no está dentro del espejo de corriente, pero nuestra segunda etapa va a partir nuestra señal en dos, es decir, nuestro amplificador AB va a reconstruir la señal. Listo, no solamente lo usamos en multisim, vamos a darle play, vamos a calcular las potencias. Perfecto. Aquí está, hacemos zoom. Encontramos inicialmente una potencia de 8,24 vatios y una potencia entregada por la fuente, por esta fuente que es la mayor potencia. También podemos medir la de esta, por supuesto, que esta fuente nos va a dar una potencia menor. Lo hacemos con respecto a esta, la eficacia, que sería 8,24 dividido 14,8 por 100, nos da aproximadamente una eficacia del 56-57%. Bueno, mi nombre es Natalia Jiménez y junto a mi compañero, como ya lo dijo anteriormente, trabajamos este amplificador de audio de 8 watts. Entonces trabajamos con 6 transistores, trabajamos en clase AB, ya les explico las razones. Y aquí tenemos una etapa en emisor común, tiene condensador de emisor, sus respectivas resistencias de base, su resistencia de colector y está acoplado capacitivamente. Lo que nos ayudan estos condensadores es que a la hora de trabajar en DC estos se comportan como circuito abierto, entonces los cálculos y el análisis se hace mucho más fácil. Ya les explico él toda la parte del espejo de corriente, entonces aquí lo que pasa cuando sale la señal del transistor 1, el trabajo del transistor 2 y del transistor 4 es amplificar el periodo positivo de la señal, mientras que los otros 3 transistores lo que hacen es amplificar el periodo negativo de la señal. Estos dos transistores que vemos acá son de potencia, ya que en este punto la señal ya está amplificada tanto de corriente como de voltaje, pues la potencia a disipar se vuelve mayor. Aquí podemos ver que esta es nuestra simulación pues del parlante, que en este caso es una resistencia de 8 ohmios, y se ve su potencia, que la potencia de salida es de 8,6 watts más o menos, y con esto pues también sacamos todo lo de rendimiento y eficacia. A la hora de implementar físicamente, la señal aquí ya en el parlante como tal va a ser un poco más distorsionada y con más ruido por la inductancia del parlante. Pero aquí con esta resistencia y en la simulación sale pues bastante bien. Ahora les voy a dar un resumen de lo que contiene este informe. Entonces acá está la introducción, toda la teoría necesaria para pues llevar a cabo este amplificador. Ya les explicamos que escogimos el AB y pues sus razones. Y acá ya empieza todo lo que es el procedimiento. Entonces aquí, como pueden ver, la potencia que pusimos fue 10 por el hecho de que a la hora de implementarlo físicamente, por la pérdida del montaje real, entonces para que se aseguren esos 8 watts, lo trabajamos con 10 watts. Y a pesar de eso, en la simulación no nos dio los 10 watts que pues habíamos calculado.
Aquí están todas las ecuaciones necesarias para los valores que obtuvimos, pues las notas necesarias de cada componente y pues cada valor tiene su justificación. Aquí ya encontramos la simulación del amplificador como tal. Esto es en Multisim. Entonces tenemos el circuito final y aquí ya nos encontramos con la señal de salida. Como vemos, la señal de salida es la amarilla y la señal de entrada es la azul. Entonces vemos que pico a pico de salida está saliendo 17.2 voltios y de entrada tenemos 189 milivoltios. Vemos que está amplificando efectivamente y a la hora de hacer el cálculo nos da muy cercano al que hallamos teóricamente. ¿Qué vamos a encontrar más acá? Vamos a encontrar la respuesta en frecuencia. Entonces acá encontramos el corte en bajas que realmente nos dio cercano a los 3 Hz y el corte en altas que nos dio casi 100 MHz, 100 MHz nos dio. Entonces, bueno, ahí está todo, eso se simuló también en Multisim. Y pues acá está toda la explicación de esos análisis de los resultados. Entonces ya aquí empezamos con el diseño de la placa de circuito impreso, que pues la verdad hay muchos programas para hacerlos, pero en nuestro caso escogimos ExpressPCB más que todo por la experiencia que ya tenemos con este, pero pues mi compañero a continuación les va a explicar más o menos cómo se puede hacer en Multisim, en Proteus, y ya finalmente pues yo les explicaré cómo lo hicimos paso a paso en ExpressPCB. Perfecto, una vez ya tenemos explicada esta parte, vamos a ver que también igual se puede simular en Proteus, en el simulador que ustedes prefieran. En este caso, los dos, Multisim y Proteus, pues son los simuladores más usados en nuestra universidad y permiten los dos sacar el PCB. Para sacar el PCB en Proteus, básicamente nos vamos a opciones, transferir, y nos vamos a transferir a Until Bar. Disculpen el inglés. Tenemos que guardar el archivo, aquí ya lo tengo. Digámosle transcribir. Ok, nos aparece ese error porque nos está diciendo que el generador de señal pues no va a poder aparecer en esa hoja. También nos va a decir que digamos los batímetros tampoco van a aparecer en esa hoja. Pero pues esa es la idea. Una vez estamos aquí, tenemos esto, que sería nuestro amplificador. Vamos a opciones o propiedades de PCB, capas de cobre, propiedades, desactivamos el ruteo, le damos capa de cobre superior o también aparece como cup up si tienen la versión en inglés y le damos aceptar, le damos autocolocar piezas y le damos iniciar autorruteador. Una vez esto ya tendremos las conexiones hechas. Para exportarlo lo pueden hacer en PDF, que sería de esta manera. Imprimir. Una vez le dan aquí, le dan las capas disponibles, le dan esta flecha y seleccionan lo que quieran que les imprima. Yo como ya lo tengo impreso no lo voy a hacer. ¿Listo? Cerramos el Util Board y continuamos con nuestro circuito. También Proteus, ustedes ya sabrán, tiene tutoriales. En lo personal les recomendaría Proteus o nosotros utilizamos también Ensemble PCB para hacer nuestro mapa. Cualquiera de las dos opciones que ustedes quieran usar son válidas y como recomendación personal les recomiendo dos almacenes para imprimirlo, que sería en la 9ª con 19, almacenes Yaico o el Gran Bodegón. Pienso que son almacenes que tienen responsabilidad en cumplir con la entrega de las baquelas. Ok, listo.
Bueno, ya aquí vamos a hacer pues la parte del diseño PCB. Ya como mi compañero les explicó, pues hay muchos programas. Ahí les dio pues una explicación muy general de Multisim o de Proteus. Nosotros el esquemático final lo hicimos en Proteus, pero como tal el diseño de las pistas y todo lo hicimos fue en Express PCB Plus, la versión 8.6. Entonces cuando lo abrimos nos vamos a encontrar con esta hoja, con la barra de herramientas, y aquí nos vamos a encontrar con la librería donde están todos los componentes. Entonces lo que hace el programa pues es tener como varios componentes guardados según la referencia o el valor de los componentes, y pues ya tiene sus medidas y ya solo es trazar las rutas como tal. Como este diseño lo hicimos en discreto, entonces todos los componentes estaban acá, los capacitores, los diodos, las resistencias, los transistores, todos estaban aquí. No, pues no fue difícil encontrarlo. Ya cuando tenemos un componente que de pronto no esté, entonces se puede hacer también y guardar como en la biblioteca personal como tal. Entonces, bueno, acá uno pone el componente y lo que hace es pues como tal los pines que tiene. Acá uno puede colocar el color que quiera, pues básicamente cuando son rutas del PCB pues se hace con rojo en este programa. Y pues ya ahí uno adiciona lo que quiere y empieza a crear las rutas. Entonces ya después elige el grosor, según las necesidades. Nosotros aquí en el informe tenemos una parte en el que calculamos el ancho de las pistas. Esto lo hicimos con un programa que se llama Electrodroid, es una aplicación para Android. Y pues acá lo que nos pedía era la corriente, la longitud de la pista, bueno, la temperatura, y ahí nos daba lo necesario. Entonces con eso fue que la implementamos, y ya después de utilizar como tal este programa, nos guardó este PCB. Entonces aquí tenemos solo los componentes, después tenemos ya los componentes con las pistas, y ya para la impresión como tal, pues el que necesitamos es este, ¿no? Entonces ya este tiene los pines, tiene las pistas del grosor que calculamos, y ya ahí ya es el circuito final como tal, ya cuando se vaya a implementar físicamente. Hay que tener cuidado con las pistas y hay que pues hacer el trabajo de calcular el ancho de pista, ya que por la potencia que se está trabajando puede que las pistas se salten y pues se dañe básicamente el amplificador. Entonces así quedó nuestro PCB final, ya listo para imprimir. Y este es nuestro esquemático eléctrico, que este sí lo hicimos en Proteus. Entonces ya este tiene todas las especificaciones también. Aquí calculamos los resultados de potencia y rendimiento, el cual nos dio pues superó el 50%, lo cual es bastante bueno. Tenemos la lista de componentes, lo cual es muy necesario tener en cuenta, ya que de esto depende el buen funcionamiento de este amplificador de audio. Tener en cuenta la potencia, tener en cuenta los valores exactos. Acá tratamos de poner valores comerciales que se puedan encontrar y los simulamos con valores comerciales. Se recomienda que la potencia no sea muy exacta la que se necesita, ya que si por algún caso se sube un poco, pues ya el componente va a empezar a fallar. Entonces, pues ya finalmente tenemos las conclusiones, que tenemos como tres importantes conclusiones. La primera etapa del amplificador de audio es un emisor común que, al estar acoplado por condensador, un acople capacitivo, permite desarrollar análisis de diseño independiente de la etapa de seguidor, emisor y de driving. Solo se tuvo en cuenta la impedancia de entrada del segundo transistor para la ganancia real en dBs. La segunda conclusión es que al diseñar con amplificador tipo AB se utilizó espejos de corriente para garantizar que los transistores no entren en corte o en saturación, pues en el caso contrario. Entonces el amplificador AB funciona bien. Su complicación está en lograr el punto de equilibrio, como se observa en la variación de las resistencias R7 y R6.
por lo tanto esta resistencia 7 se prefirió trabajar con un potenciómetro. Entonces los tres diodos en serie hacen despejo de corriente al quedar en paralelo con los transistores Q3, Q6 y Q6. Las resistencias de potencia de 0.47 ohms se colocan por estabilidad térmica. Y la tercera, que ya también lo habíamos mencionado, es que a la salida del primer transistor Q2 y Q4 amplifican el periodo positivo de la señal, mientras Q3, Q5 y parte del Q6 el periodo negativo. Las resistencias R8 se colocan los diodos para controlar su corriente y tener estabilidad térmica. Esas son las tres más importantes, pues aquí ya hablamos un poco de la potencia, de que se calculó con un valor de 10 watts para que a la hora de implementarlo se obtengan esos 8 watts. Y pues todo lo de la señal ya cuando se maneja con el bafle. Y aquí tenemos la bibliografía. Este es como un capítulo de un libro, creería yo, que lo escribe Antonio Blanco y es Diseño y construcción de un amplificador didáctico de potencia para audio. El libro de la ingeniera Clara Bonilla, más específicamente pues el capítulo 13, que es de lo que se trata. Y ya esperemos que con esto pues quede más claro todo el informe y se pueda implementar este amplificador de audio y ya solo sea imprimir pistas y como tal armarlo. Muchas gracias.